Tal como anunciamos al principio del programa en la entrevista central de hoy, Iván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ya está con nosotros en este set de Meridiano Interactivo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bienvenido a este espacio por primera vez. Gracias, buenos días y buenos días a esta laboriosa y pujante provincia de Duarte y a toda la región que yo sé que se da cita con este importantísimo programa. Vamos a empezar porque el tiempo en televisión es sumamente corto. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la vida nacional. Y vamos a empezar el panorama actual de la República Dominicana. Una opinión particular. ¿Qué puede decir? Mira, ha pasado de gris a oscuro. Este es un gobierno, pudiéramos decir, fatídico. Desafortunadamente los dominicanos que habíamos vivido por espacio de 16 años con cierta estabilidad, con cierta seguridad, prácticamente lo hemos perdido todo. Es el gobierno del dispendio. Ya lo había dicho Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, que al PRD, que es el PRM es el PRD de la oscuridad. Había que permitirle volver a gobernar para que el pueblo dominicano se convenciera de que no saben gobernar. Hoy los dominicanos acabamos de vivir una experiencia en términos de energía que hace décadas no se había visto. Un blackout de más de 12 horas. Todavía a las 2 de la mañana de hoy, muchas comunidades no se había podido restablecer el servicio de energía eléctrica. Y eso solo es posible en un gobierno que llegó, que vive de la improvisación. Un gobierno de popis que solo piensa en hacer negocios, como lo ha hecho con el sector energía. Fíjate que nosotros, el gobierno del compañero Danilo Medina había dejado todo listo para que se pueda construir la segunda fase de Punta Catalina, que iba a salir alrededor de 40% menos. Sin embargo, a ellos no les interesaba porque eso no era rentable económicamente para el grupo de oligarca que está incrustado en el Palacio Nacional. Y se aventuraron a traer plantas que solamente iban a contaminar, como es el caso de los negros en Asua, que ya subverticiamente recientemente trajeron 2 unidades más, que sale 4 veces más cara la energía eléctrica que como si se hubiese construido Punta Catalina. Desafortunadamente, los dominicanos viven el pandemonio que habían logrado sepultar en términos de energía con las largas tandas de apagones que le dan. Entonces eso pasa en cada sector del gobierno, pasa en educación. Cuando yo escuchaba recientemente fuera de récord a unos amigos decir que prácticamente lo que hay son cárceles como centro para la enseñanza de los más pobres. Hoy el déficit de aula se puede comparar a los gobiernos de Lili y de Trujillo cuando se daban clases, se impartía docencia en algunas viviendas de la República Dominicana. ¿Qué entiende que ha faltado actualmente para llegar a por lo menos cambiar un poquito esta realidad, este panorama actual que usted describe en primera instancia? Es que, bueno, esperar el 28 para que lo saquemos del gobierno para refundar el país, porque es que lo han dañado todo. Fíjese que nosotros dejamos a la República Dominicana casi libre de analfabetismo con el plan Quiqueya Aprende Contigo. Ya eso prácticamente desapareció. Lo mismo ocurrió con lo que se hacía en obras públicas con el programa de asistencia vial. Lo mismo pasó con las tandas extendidas, prácticamente están desapareciendo. El gobierno de Danilo Medina había sacado a la mujer pobre de la esclavitud con los CAIPI, con INAIPI, donde se le daba atención primaria a los niños de 45 días de nacido hasta los 5 años. Sin embargo, eso prácticamente desapareció. Es decir, todos los programas que iban en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano han desaparecido. ¿Se puede hablar en este momento de un deterioro progresivo en los principales servicios? En todos los servicios se ha retrocedido, en todos los servicios. Hoy prácticamente la República Dominicana vive especie de una prisión domiciliaria colectiva. Mientras Faride tiene en el Ministerio de Interior un gran salón de maquillar cifras, han tenido que intervenir San Cristóbal, van a tener que intervenir la provincia de Santo Domingo y cuando viene a ver hasta Duarte,
por el auge de la violencia y la delincuencia que impera en la República Dominicana. Lo ha dañado todo. Es un gobierno que endeudó irresponsablemente por más de 40.000 millones de pesos de dólares a la República Dominicana, que tiene que pagar 330.000 millones por concepto de servicio de la deuda solo por intereses, porque se comieron la merienda antes del recreo. ¿Cómo así que se comieron la merienda antes del recreo? Tomaron más de 40. Para que la población, porque no todos tienen la agilidad para poder analizar ciertos aspectos. ¿Cómo es eso de que la merienda antes del recreo? En 5 años tomaron más de 40.000 millones de dólares prestados, que no lo habían hecho todos los gobiernos que habían antecedido a este gobierno. Como consecuencia Pero de el PLD también tomó prestado. No, nosotros endeudamos el país para construir el país. Admite que endeudaron al país. Es que el progreso, el desarrollo se tiene que financiar, pero responsablemente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué han hecho con 40.000 millones de dólares que han tomado prestado? Le contesto. No, lo mismo que hace Marcos Díaz. Nada. Entonces, es un gobierno que irresponsablemente ha endeudado el país para nada. Lo único que pueden exhibir es el cáncamo. Otra palabra, creo que vamos a tener un diccionario hoy de esta entrevista. Es ¿Para colgar qué? Es la obra que se está haciendo desde el Valcarrizo hasta el metro. El metro. Le dicen el cáncamo. ¿Cómo evalúa la construcción de este metro? Es muy necesario para Santo Domingo, pero ¿cómo evalúa? Ha existido un retraso en muchos aspectos, a muchos vicios de construcción. ¿Qué entiende está realmente ocurriendo y que no se quiere explicar a toda la población? Un monumento a la irresponsabilidad y a la incompetencia. Eso describe PRM. Ese es el PRM. Esa es la demostración de lo que realmente es una organización que no se preparó ni se ha preparado para gobernar, que solo se ha preparado para hacer oposición. ¿Usted recuerda las oposiciones que se le hacían a Punta Catalina? Fíjese que aún con Punta Catalina tenemos un blackout de más de 12 horas. Imagínense si no se hubiese hecho esa obra que el PRM no quería que se hiciera. Entonces, se han deteriorado todos los servicios desafortunadamente. Lo que se está viviendo en la República Dominicana es un estado de crispación general. La sociedad no tiene tranquilidad, no tiene sosiego. ¿Por qué se nota tan tímida la oposición actualmente, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo? De hecho, ha sido criticada las declaraciones de Leonel Fernández anoche. Dice que estaba aprovechando para politizar la situación que estaba atravesando la República Dominicana en medio de un apagón nacional. ¿Por qué tan tímida la oposición del PLD? Ni tanto, porque cuando nosotros estamos haciendo una oposición responsable. Nosotros fuimos lo que le dijimos al país, que irresponsablemente el gobierno de Luis Abinader estaba quebrando a los productores de arroz, porque solo para su beneficio de los oligarcas de Palacio ya habían importado, reitero, de manera irresponsable 220.000 toneladas de arroz. Cosa esta que impedía que saliera el arroz que tienen en los almacenes los productores nacionales. Nosotros fuimos que llamamos a la atención del país para que el gobierno de Luis Abinader explicara por qué una obra como el hospital regional que ellos inauguraron, que nosotros... ¿Qué opinión le merece la inauguración de, creo que un 60%, la primera fase? Ellos no dicen 70% de la primera fase, que ayer hice el comentario, de que no estará en funcionamiento hasta diciembre o enero. Era preferible esperar concluirlo completo para no tener que utilizarlo por fases. ¿Qué opinión le puede resultar de esta obra pero tan necesaria no solamente para San Francisco de Macorís como municipio cabecera, sino también para otras demarcaciones del Nordeste? Mire, cuando usted dice que como se va a entrar en funcionamiento en diciembre, que debieron esperar, ellos tenían que festinar su inauguración, porque es el gobierno del sonido. Ellos son una guaguita anunciadora. Ahora, ¿qué opinión me merece? Bueno, ellos tienen que explicarle al país, porque es una obra que nosotros diseñamos para 359 camas a un costo de 1.900 millones, ¿por qué la deslizaron a 9.426 millones de pesos? ¿Qué sucedió? Una obra que estaba diseñada para 354 camas, termina con 160 camas. Y lo peor, vi a mi buen amigo y hermano, el señor senador de aquí, decir que había que desmoler el Hospital San Vicente de Paúl.
Y yo me pregunto, ¿se van a llevar los funcionarios, los oligarcas de Palacio a los enfermos del San Vicente de Paúl, que son 225 camas, para su casa? ¿Qué vamos a hacer si es un hospital regional y solo tiene 160 camas? ¿Cuándo ellos van a concluir la segunda fase? La segunda fase va a estar como el hijo de Limber. Nadie sabe dónde va a estar nunca. No van a hacer nada, porque es un gobierno chicanero y marrullero que inaugura una obra a un costo exorbitante de 9.426 millones, que se había presupuestado solo para 1.900 millones. Entonces quiere justificarle aquí a la provincia de Duarte que va a haber una segunda etapa. Es mentira, es una farsa. Ya ellos le dijeron al país que esta es la panacea de la salud para toda la región, que este es el hospital más importante que se ha construido en toda América Latina. 160 habitaciones. Son 160 habitaciones. En principio, ¿cómo había presupuestado? Y ese dato quiero conocerlo. Vamos primero a una pausa antes de tratar ese aspecto. Cuando vengamos, yo le voy a dejar el contrato para que la opinión pública nacional... Ese es el contrato. Ese es el contrato. Y aquí, en esta primera portada de un periódico prestigioso como Diario Libre, ellos dicen que a un costo de 9.426 millones. Y ahí está como nosotros la dejamos. ¿Se triplificó? Cuatriplicó. Del hospital recién inaugurado, a propósito de que nuestro invitado ha hecho unas declaraciones. El monto, yo quiero saber cuál fue el monto del presupuesto. En principio. Nosotros lo diseñamos y estaba presupuestado en 1.967 millones de pesos. Nosotros la dejamos en un 80%, algo más de un 80%, la obra gris. Dejamos los aires acondicionados prácticamente instalados y luego de ahí se deslizó a 9.500 millones de pesos. Yo quiero saludar que está con nosotros aquí, que nos está acompañando la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana, que es quien ha impulsado el que nosotros denunciemos ante el país lo que está ocurriendo en la provincia de Duarte. El presidente municipal junto a importantísimos dirigentes nuestros están aquí con nosotros, don Juanito Antigua, el presidente municipal, don Luis Rosario, don Luis Núñez, el señor regidor, Henry, nuestro diputado. Y yo quiero decirle a la provincia de Duarte y a toda la región que nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, no va a dejar a Duarte solo. Nosotros lo vamos a acompañar, tal y como hemos estado demandando a requerimiento de la dirección política de aquí, el que se frene el abuso que se está llevando a cabo en contra de los productores de arroz, que este gobierno que quiere enriquecerse con la importación, más de 220.000 toneladas se han importado de arroz irresponsablemente, dejando en los almacenes millones de quintales de arroz de los productores nacionales. Así también nosotros estamos asumiendo la lucha para que no se le diga al mundo y al país y al mundo que en Duarte se invirtieron 9.500 millones de pesos cuando realmente no es así. Irresponsablemente este gobierno no invitó a la prensa local porque no quería que los testigos de excepción estuvieran ahí cuando ellos le vendan el sueño al país de que estaban inaugurando una obra de 9.500 millones, cuando realmente esa obra, el PLD la dejó, reitero, en más de un 80% su obra gris, y que se deslizara irresponsablemente sin ningún tipo de explicación a 9.500 millones de pesos. Eso amerita una explicación, y si no hay una explicación convincente, tenga la seguridad, pueblo de Duarte, que el Partido de la Liberación Dominicana va a llevar esto hasta las últimas consecuencias en los tribunales de la República. En relación a otro aspecto, tiene que ver con la productividad y la economía de la República Dominicana. ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo la percibe? La economía dominicana está como la circunvalación de San Francisco de Macorís. Hay un problema de terrenos ahí, propietario de terrenos. No, este es el gobierno de la justificación. Mañana, yo pienso que la última explicación que van a dar del blackout es que la chikungunya llegó, porque este gobierno le tiene una explicación a todo. Afortunadamente, gracias a Dios, que todo lo que está ocurriendo está llevando a que los efectos de la burrundanga que este gobierno le puso al pueblo dominicano ya se están pasando. Y el pueblo está despertando
y está equiparando las realizaciones del gobierno del PLD versus el desorden que constituye la peste del PRM en el gobierno. Entonces la economía anda mal porque nunca antes se había presupuestado tan poco dinero para el gasto de capital como ahora. 77 años atrás se había presupuestado un presupuesto, valga la redundancia, tan pírrico para el gasto de capital, que es lo que mueve la economía. Porque este gobierno, reitero, se comió la merienda antes del recreo, cogió 40.000 millones de pesos prestados y por eso hay que pagar más de 330.000 millones de pesos por servicio de la deuda solo por los intereses. Entonces, este es un gobierno que irresponsablemente le engrosó la nómina 100.000 millones de pesos para tránsfugas y para, con el dinero de los contribuyentes, pagarle a los compañeritos en la nómina pública, que aumentó las pensiones en 30.000 millones de pesos de manera irresponsable para comprar voluntades, para pagarle a tránsfuga. Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Vamos a ver. Se puede criticar en el presente lo que también se hizo en el pasado. Si alguien puede señalar que nosotros aumentamos la nómina pública en 100.000 millones de pesos sin resultados, porque nosotros, ¿cómo se aumenta la nómina? Cuando se construyen 26.000 aulas como lo hizo el PLD. ¿Cuántas aulas ha construido el PRM? ¿Cómo se aumenta la nómina? Cuando se hace Punta Catalina para sepultar los apagones. ¿Cómo se aumenta la nómina? O cuando se ejecuta un programa como el de Quiqueya Aprende Contigo, que prácticamente dejó a la República Dominicana libre de analfabetismo. ¿Cómo se aumenta la nómina? Bueno, cuando se hacen las jornadas de tandas extendidas, porque aquí solo se impartían docencia por 2 horas y media, porque no se enseñaba. ¿Cómo se aumenta la nómina? Cuando un gobierno piensa en la inmensa mayoría de las mujeres dominicanas pobres, que las saca de la esclavitud con la jornada de tandas extendidas para que tengan que puedan salir a trabajar y no se queden en la casa. A propósito de la educación, la ADP está en un paro en el día de hoy en San Francisco de Macorís. Las condiciones de los centros educativos están totalmente deterioradas, todos los trabajos a medias, y esto ha desatado una jornada de lucha encaminada, oigan señores, cómo ha cambiado el método, encaminada por los padres y madres, que ayer hicieron una rueda de prensa denunciando la situación. Un paro hoy y mañana hay una protesta frente al distrito 0705. ¿Usted sabe por qué? Porque de nuevo es una vergüenza de gobierno. ¿Usted sabe lo que significa que al pueblo dominicano hoy se le diga que se está impartiendo docencia en funerarias a los niños de la República Dominicana? Que el plan de la enseñanza se le está llevando a cabo en billares, en carpas. Eso no fue posible nunca en un gobierno de Danilo Medina, donde se construyeron 26.000 aulas, donde se dejaron 10.000 aulas en diferentes fases de construcción, que este gobierno no ha querido terminarla. Entonces es un gobierno, hay que concluir que esto es una peste de gobierno, esto es una vergüenza. Agradecemos al vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, por estar con nosotros. Creo que tendremos un vocabulario nuevo mañana para agregar al diccionario de las entrevistas de Meridiano Interactivo. Agradecemos su visita, ojalá pueda repetirse. Me voy a dedicar hoy a analizar estos aspectos importantes para mañana entonces darle una respuesta a la población, porque verdaderamente la comunicación no se trata solamente de hablar, sino de sustentar lo que se dice.